Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Iniciamos este ciclo de conversatorios aquí en UNTREF, que es parte del nuevo Centro de Estudios de Historia Profunda. Y te invito especialmente porque tienes que ver mucho conmigo, con mis experiencias pasadas. Y te voy a llevar un poco a aquel, para empezar, ¿no? Te voy a llevar un poco a aquel 1993, no sé si te acordarás, cuando nos conocimos en el Instituto Rosenwasser, cuando yo viajaba desde Mar del Plata cada 15 días para estudiar mis niveles de hebreo y de egipcio clásico, con los queridos Abraham Platkin y Ana Funpatrón. Y nos conocimos allí, empezamos a conversar y prácticamente, si bien elegimos especialidades diferentes, tenemos una trayectoria algo parecida, al menos en cuanto a nuestras visiones y nuestros deseos, ¿no?, para esta profesión y cómo formar gente, cómo ofrecer algo de importancia, incluso desde un lugar tan lejano como Argentina. En aquella oportunidad, el instituto pasaba por lo que se llama una experiencia post Abraham Rosenwasser, ¿verdad? Es decir, había cierta conflictividad, no sé si te acordás, Sí. y nosotros estábamos de un lado de la vereda y del otro lado de la vereda estaba otra gente con la cual no había contactos. ¿Te acordás de esa época? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo crees que era posible trabajar, estudiar, formarse y aspirar, digamos, ¿no?, a figurar con tu trabajo? Es una historia larga, ¿no? Es una historia muy Son larga. 30 años. Este año son 30, el año pasado en realidad, 30 años de aquel encuentro nuestro, ¿no? Sí, De exactamente, donde se éramos cumplen chicos, 30 años. recién nos estábamos formando. Y sí, a ver, yo diría, por un lado, es una historia de periferias, ¿no? Es una historia de una disciplina que en este país tiene muy poco espacio en relación con otras O sea, subdisciplinas, siempre hemos corrido de claro. atrás, sí. Sí, Un sí, poco, ¿no? Otras subdisciplinas de la historia, y la historia a su vez tiene su pequeño espacio en el concierto más general de otras humanidades, y las humanidades un pequeño espacio respecto a la ciencia en general. O sea que lo nuestro es realmente una provincia chiquita, bien chiquita, ¿no? Pero más chiquita aún cuando se hace un tipo de disciplinas que no tiene como su centro neurálgico en el propio país. Quiero decir, el que hace historia argentina tiene acá el centro de su trabajo. Nosotros trabajamos un tipo de objetos de estudio que están lejos, ¿no? Y que tienen una tradición que se ha desplegado inicialmente en los países centrales, sí. de Europa, Estados Unidos, De hecho, etc. cuando nosotros iniciamos los estudios, siempre se nos decía, bueno, si pueden, emigren, ¿no? Si pueden, Exacto. vayan a hacer maestría o doctorado. Una vez terminada la licenciatura, váyanse a Europa, a Estados Unidos, ¿no? En alguna Claro. oportunidad, me acuerdo en Mar del Plata, cuando yo peleaba para que me den los pasajes para venir precisamente al instituto, me decían eso, bueno, te lo damos siempre y cuando te vayas después a Francia. O sea, una historiadora de Argentina me lo dijo, ¿no? Como diciendo, bueno, Sí, lo sí. único que vale es eso, ¿no? Claro, pero hay como dos modelos, ¿no? Yo no creo que uno sea absolutamente antagónico con el otro, pero de hecho, de alguna manera, vos te fuiste por más tiempo al exterior, yo lo hice en periodos más cortos, y más centrado en una carrera que desarrollé en Argentina. Y yo creo que hay dos modelos ahí en el sentido de que esa sugerencia insistente, ¿no?, de tenés que irte, si querés hacer este tipo de cuestiones, apela a cierta idea de que la normalidad de la disciplina es la que se vive en otras partes, ¿no? Y que, yo no digo que eso esté mal, porque de alguna manera marca un ritmo, marca de alguna manera un camino, pero al mismo tiempo yo no reniego de nuestra condición periférica. Quiero decir, nosotros tenemos cierta posibilidad de pensar desde otro lugar, ¿no? Que, por supuesto, no se trata de pensar a cualquier cosa, ¿no? O por el hecho de ser periferia sentirse relevado de estudiar, ¿no? Pero sí el hecho de que la visión desde la periferia no es la misma que desde el centro. Y eso genera, por lo pronto, una apertura a problemas que es un poco diferente. Mi experiencia, por lo menos en ese sentido, ha sido esa. Cuando a mí me ha tocado viajar, las investigaciones que uno venía llevando a cabo desde acá
tenían un sesgo de diferencia que era bien recibido en la medida en que uno podía mostrar que lo que trabajaba lo hacía seriamente, ¿no? O sea, ¿no? que se basaba metodológicamente Claro. en lo que todo el mundo hace, ¿no? Que no, o sea, Claro, que claro. aprobaba en esa materia. Que ¿no? las reglas del juego Exactamente. son aceptadas, digamos. Pero la visión podía ser diferente. Exacto, no se trata de hacer una historia esotérica o una historia... seguramente no. O una historia simplemente chanta, digamos, ¿no? Una historia con 4 cosas, voy y hablo de este tema, total acá nadie sabe del asunto, ¿no? No eso, ¿no? Sino asumir el desafío de formarse, lo cual no es fácil, ¿no? Como fácil. vos sabés muy bien. Porque requiere un nivel de exigencia formativa muy grande. No solamente, vos mencionabas hace un rato, hebreo, egipcio, ¿no? Idiomas antiguos, lenguas antiguas que hay que aprender para poder leer textos. Y fíjate que antiguos. ninguna de esas dos fue No, claro. mi lengua base. Después se te tuvo que abrir otro camino en el exterior. A eso tenés que agregarle cierta versación en lenguas modernas, porque la mayor parte, pero cuando digo la mayor parte hablo del 95% de lo que se produce, no se produce efectivamente en español. Por lo tanto hay que leer en inglés, hay que leer en francés, hay que leer en alemán. Eso lleva tiempo, ¿no? Entonces son disciplinas exigentes, pero no imposibles. Ese es el punto. Siempre ¿no? que estén las posibilidades, como yo le digo siempre a los estudiantes, hay que tomar los desafíos, ir para adelante, siempre que se pueda, ¿no? Porque a veces la vida te lleva por algunos canales que... O sea, yo he conocido mucha gente que se quedó, o sea, que Claro. un día dijo, no, yo esto no lo hago más, ¿no? O por lo menos no estoy dispuesto a hacer semejante esfuerzo, ¿no? Claro, bueno, uno diría sí. todo recorrido, ¿no? Pero se aplica a la vida, no solamente al recorrido profesional, ¿no? Tiene algo de azar, ¿no? Pero el azar no se da nunca en el vacío, ¿no? Se da en condiciones. Uno diría, efectivamente, a uno le puede pasar cosas desgraciadas o cosas muy favorables que no tenía pensadas, esa es la vida. Pero si no hay un esfuerzo de base que permita que ese azar cunda, el azar no cunde, ¿no? Si vos tenés un golpe de suerte, pero resulta ser que no tenés como una actitud y una formación de base medianamente sólida, o al menos en el plano de la decisión de sostener algo, ¿no? La cosa no continúa, ¿no? Entonces hay un poco de cada cosa, efectivamente. Es cierto, estamos en un contexto argentino, bueno, no estoy hablando del contexto presente, estoy hablando del contexto en general, que no es tan favorable para hacer este tipo de cuestiones como el tipo de condiciones que encuentra un estudiante en Europa, ¿no? Y a propósito de eso, en los 90, cuando nosotros nos conocimos, no había apoyo financiero. Exactamente, estábamos en otro momento de neoliberalismo rampante, ¿no? Sí, también las becas digamos, de cada universidad en investigación, que no cubría realmente gastos que tuviesen que ver con material biográfico caro, proveniente del exterior, o viajes a congresos, eso realmente tenía que pagárselo uno. Y claro, yo comparando épocas, en los 90, yo me fui en el 97, conocí la gente que iba al instituto y éramos muy poquitos. Sí. Y luego cuando vine de visita en los 2000, 2004 creo que fue la primera vez, ya noté que había mucha más gente. Sí. Por una política de Estado que apoyó, ¿no?, las investigaciones y bueno... Indudablemente, ¿no? Indudablemente, ¿no? Que eso levantó mucho. Ahí hubo una política que impulsó becas, que abrió el CONICET. Bueno, en ese terreno ingresé yo también a la carrera de investigador de CONICET. Es el escenario que se abrió en 2003, ¿no? Pero claro, ahí se generaron condiciones que otra vez son son fundamentales, digamos, para poder sostener este tipo de actividades. Luego es el hecho de que tampoco son disciplinas que van a convocar multitudes, ¿no? Siempre ese es un tema, ¿no? Que corremos... yo no estoy tan seguro de eso, depende ¿viste la temática que uno elija? Que a veces puede acaparar mucho la atención, ¿no? De gente... Sí. Digamos, si la cuestión que estás hablando está basada en el cercano Oriente Antiguo, que es nuestra materia, pero que de alguna manera se enlaza con algunos detalles con alguna cuestión presente. Sí, alguna pregunta de tipo filosófica o cosas por el estilo. En este momento, no sé, se me ocurre cómo los cazadores-recolectores pasaron a una sociedad sentada permanentemente. Claro. Cosas que son preguntas que
a veces se contestan demasiado fácilmente y son mucho más complicadas. Sí, y quizás sí. la manera en que uno la encara puede abrir nuevas ventanas y la gente puede acercarse más. Sí, Yo no sé sí. si eso lo pueden hacer especialidades más con el presente, más ligadas al presente. No, claro, los grandes procesos de cambio, ¿no? Los grandes procesos de cambio, pero grandes. Claro, Grandes cuando en vos serio. enfocás en periodos pequeños, ¿no? Cortos en tiempo, ¿no? Comparativamente con los nuestros, ¿no? Efectivamente los problemas son otros, la discusión va por otro lado, pero es cuando uno quiere pensar en esto, ¿no? O bueno, vos mencionabas esto, ¿no? ¿Cómo pudo ser que en cierto momento tenemos sociedades de cazadores-recolectores como rasgo dominante de la humanidad, diríamos, ¿no? Digamos, del Paleolítico. Y luego aparece este elemento que es la agricultura, pero que no es, como vos decías, no es tan sencillo como decir, descubrimos la agricultura y ahora nos ponemos a plantar. Y qué ¿no? bueno que es esto. Claro, Sí, exactamente. sí, sí. Y luego otro proceso de cambio como la aparición del Estado, ¿no? Que Exactamente. este me toca más de cerca porque es al que le he dedicado, como vos bien sabés, buena especialista parte total en de eso. mis investigaciones académicas y que En también equipo. es otro proceso de cambio. Y fíjate si es actual, ¿no? Que ahora tenemos una autoridad política en Argentina que dice que el Estado es el enemigo de la sociedad, ¿no? Fíjate dónde enfoca, ¿no? Dónde está el problema para él respecto de digamos, del presente argentino. Bueno, a ese punto vamos a ir después, Claro, ¿no? claro. Pero volviendo, digamos, a la trayectoria argentina y a lo que un argentino puede ofrecer en esta materia, cuando, como vos y yo, en algún momento nos metimos en el ámbito internacional y tuvimos que ir a defender una idea, ¿no? Entonces, tocó toda la formación. Esa formación, a vos, por ejemplo, implicó que tomaras los manuales de lengua Claro. y te zambulleras en ellos sin tener por ahí un maestro Y con era- el puntero que te dijera, bueno, Claro. mirá. Era Yo he visto difícil. en tu casa, por ejemplo, yo me acuerdo en alguna visita, he visto los manuales Sí, de egipcio sí. jeroglífico Sí. y vos estudiando como un aprendiz. Efectivamente. Mira, nos entonces- juntábamos. Bueno, vos mencionabas más temprano que Ana Funpatrón nos dio allá remotamente unos primeros rudimentos de Claro, egipcio. con el libro de Gardiner, que era lo que Claro, había en ese momento. Exacto, Sí. ¿no? Ahora, para continuar y estar más o menos en un estándar, había que profundizar más, ¿no? Esto ya no se daba en el instituto en aquel momento y había que arremangárselas, ¿no? Yo me reunía con un amigo autodidacta, Jorge Salvetti, y nos reuníamos a trabajar seriamente, ¿no? Todas las semanas, e íbamos siguiendo un poco el cronograma de trabajo que uno sabía que se impartía en centros de enseñanza de egiptología, ¿no? Exacto, y uno preguntaba más o menos cómo hacerle, ¿no? Después de más o menos haber terminado las cuestiones de gramática, pasamos a traducir El náufrago, Sinué, ¿no? Exacto. Y lo que hice yo después es rendir los niveles en la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, como para validarlo, ¿no? Pero bueno, es un recorrido, fíjate, un recorrido, digamos, nutrido de necesidades, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hacer estando acá para poder formarse, ¿no? No es sencillo, pero hemos salido adelante. Sí. Vos tomaste un camino distinto, porque vos te fuiste y allá encontraste México, Estados Unidos, estudios estructurados respecto de... Claro, Sin embargo, yo me considero también autodidacta, porque, por ejemplo, Sumerio me tocó aprenderlo solo, y Acadio prácticamente también, es decir, tenía un tutor, Claro. pero prácticamente las lecciones se aprendían solo, como hiciste vos en tu casa. ¿eh? Claro. Y después en New York lo que me tocó es llegar y tener que dar examen, a ver si sabía o no traducir. Claro. Porque entré directamente a un seminario de traducción. Y eso es lo bueno que o sea, un argentino con todo el esfuerzo y solo y a veces sin apoyo económico, sin nada, puede lograr esas cosas. O sea, puede sentarse en un seminario de traducción con otros y pasar el examen y decir, hay un dejo también ahí, como diciendo, mira, el argentino, ¿no? Mira, puede. Sí. Pero se eso puede, existe. hay capacidad aquí, hay mucha energía. Ese estereotipo existe, ¿no? Es innegable y no habría por qué negar que efectivamente cuando uno viaja a esos lugares la primera mirada es medio de sorpresa, y a ver qué desconfianza. pasa. Exacto. Se quiebra en la medida que uno demuestra solidez en lo que hace. ¿no? O ganas o resiliencia, digamos. Claro, sí. O sea, uno sí. se fija un proyecto Sí, y se sí. mantiene ahí caminando. Sí, con lo cual tampoco es un peligro así que pueda ser
imposible continuar, ¿no? Esa mirada. No, A ver, el primer único mundo peligro es... que puede haber son las frustraciones, ¿no? Claro, Pero bueno. siempre que haya buenos tratos y buena onda, la verdad que la gente trata de hacerlo mejor. El nivel de frustración es algo difícil de medir de manera objetiva, ¿no? Cada cual tendrá su límite. Efectivamente, hay gente que a lo mejor no le gusta someterse a ningún tipo de mirada que considere algo negativa y prefiere no pasar por ahí, ¿no? Está esta otra opción, que es demostrarles que se están equivocando, ¿no? Y Sí, esto no es señor. imposible. Coincido totalmente con esa, Claro, yo creo que con esa perspectiva. si uno a esta altura, ¿no? Decíamos 30 años que nos conocemos del instituto, implica que hemos recorrido un largo camino, ¿no? Sí. Y lo que uno ve desde acá, ¿no? Desde ya un promedio largo de la carrera, ¿no? Ya todavía falta para la jubilación, pero ya tenemos un camino largo, ¿no? Son 30 años de camino. Y uno lo que podría decir es eso, ¿no? Que no es imposible. Que es difícil, pero que no es imposible, ¿no? Digo, porque muchas veces hay cierta tendencia, incluso en colegas, a desalentar a un estudiante que quiera hacer este tipo de cuestiones, y dice, no, es muy difícil, no te conviene, ¿para qué?, etcétera, ¿no? Que a mí me parece un error, ¿no? Un error. Yo he visto mucho este tipo de cuestiones, decir, no, dedícate a cosas más de acá, más cercanas. Y porque está la idea, bueno, hay que ir a llegar también, ¿no? Está la idea, a nosotros nos ha tocado también defender cierta idea del Cercano Oriente, que no es solamente estudio de material escrito, ¿no? De fuentes escritas, sino que también incluye todo un largo periodo formativo, creo que serían las fundaciones del Cercano Oriente, que ocupan los milenios anteriores al nacimiento de la escritura, Claro. ¿no? Y donde hubo muchos cambios muy interesantes que todavía no se ha descubierto o no se ha revelado una frase que explique esos cambios, ¿no? No hay un encierro en ese sentido. Y bueno, al defender esa idea también está esto de que, bueno, se necesita un bagaje intelectual para llegar a entender todos esos procesos que excede un poco lo que se necesita precisamente para hacer, no sé, un periodo de historia argentina. Y ahí entonces está esa mirada también sesgada de decir, bueno, esta persona quizás no sea para aquello porque ello es muy difícil, puede ir a revisar los archivos que están aquí, Claro, en la ciudad de Buenos Aires, que se pueden ir a consultar, todo, y que están en castellano, ¿no? Entonces, lo único, depende del periodo histórico, uno tendría que hacer un pequeño curso de paleografía, ¿no? De lengua castellana y nada más. Quizás esa mirada así como privilegiar lo que podés hacer, es un poco parte de los historiadores que hacen historia argentino-americana. Sí. No sé, a ver, para no ser injustos, nos han llegado varios estudiantes diciendo, y lo que pasa es que a mí me decían que esto no se podía hacer aquí, ¿no? En Argentina. Claro, ahí está el tema de qué es lo que se puede ¿Qué es lo que se puede y lo que no? ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Hay un diagnóstico, por lo menos errado, ¿no? Cuando a algún colega le dice a algún estudiante, esto no se puede hacer, ¿no? Porque en realidad se puede hacer, ¿no? Que lo decíamos recién, ¿no? Que es difícil, sí. Que a lo mejor toca viajar, sí. Ahora, en buena medida, el tipo de trabajo que uno hace lo puede hacer desde acá, de una manera que no es muy distinta que la que tuviera que hacer desde otra parte. Quiero decir, si uno trabaja sobre textos, ¿no? Supongamos, textos egipcios, los textos están editados, es decir, no hay necesidad de considerar el original que está, supongamos, en un museo en Irlanda. Porque tampoco ganaríamos demasiado, excepto que uno esté haciendo un trabajo sobre la materialidad del texto específica, etc., ¿no? Pero si uno quiere saber el texto, bueno, el texto está en otra parte, ¿no? No hace falta consultar un archivo para ser un historiador en este sentido, porque la acción equivalente a la del archivo es el relacionamiento con la fuente del modo en que sea. Fíjate que nuestro trabajo articula textos con todo un conjunto de datos procedentes de la arqueología, ¿no? Y lo trabajamos como fuente histórica, ¿no? Es decir, y no se trata de... No hay discusión al respecto, claro, en ningún momento. Exactamente, ¿no? La articulación de ese tipo de fuentes muy heterogéneas entre sí es el objeto de estudio, por así decir, ¿no? La materialidad a la cual nosotros nos tenemos que relacionar para luego interpretar, etc., ¿no? Ahora eso está, eso ¿cómo decir que no está, ¿no? Es relativamente
absurdo, excepto que se tenga una mirada respecto de la cual el conocimiento histórico sea simplemente descubrir una nueva foja en un archivo que nadie había considerado hasta ese momento. Que es un elemento, no digo que no. Es algo usual. Y Claro. sobre todo en la seriología es algo usual y entendible, simplemente que a veces Está uno perfecto. tiene ganas de ir un poco más allá. Claro, está Sí. perfecto. Sí, incluir sí. una nueva tablilla, digamos, ¿no? Que no ha sido editada. Me parece un trabajo loable. Sí, claro. No es lo único que hace un historiador. No, en absoluto. Este es el punto. Sí, en nuestro campo sería aceptable, menos aceptable en historia argentina, ¿no? Encontré un documento, bueno, no sé, no estoy por ahí tirando sin saber, pero a veces se hace un artículo con una tablilla que se encontró. Quiero aprovechar algo que vos dijiste para iniciar el segundo tema que quería hablar con vos hoy. Sacaste el tema del Estado, ¿no? Nosotros nos hemos abocado desde hace mucho tiempo a incluir lo que antes era prehistoria en lo que es cercano Oriente Antiguo, lo cual implica a veces meter todo así con forceps en 4 meses, porque nuestras materias son cuatrimestrales, ¿no? Sí. A mí me pasa mucho en UNTREF, porque tuve una materia que se llama Historia de las Primeras Sociedades, donde prácticamente desde su fundación se me dijo, bueno, hay que tratar de meter lo que antes se consideraba prehistoria en el cercano Oriente y a ver hasta dónde llegas. Difícilmente uno llegue hasta los persas, ¿no? 4 meses, así. Pero bueno, son temas, los anteriores, tan importantes, claro, tan cruciales en materia de cambio social, que hay que verlos lo más profundamente posible. Sí. Y en esa tarea, el tema es que uno también mete perspectivas diferentes que provienen mismo de las sociedades etnográficas, ¿no? Diría yo. Sí, Los claro. casos etnográficos de estudio que aportan unas visiones diferentes de parte de los sujetos, otras culturas, otras maneras de ver el mundo, otras cosmovisiones, y eso hace que a veces la caja de herramientas que le digo yo, sociológica o antropológica, que vos aprendiste en la carrera y con tus lecturas, a veces como que sea difícil, ¿no? Meterla ahí, ¿no? Se ha discutido mucho el tema de Estado, si esa categoría es usable o no. De hecho, en toda nuestra carrera lo hemos visto siempre, ¿no? Se ha repetido mucho. ¿Se puede hablar Estado acá? Entonces, bueno, y saltaba siempre alguien, bueno, mientras guarde estas dimensiones y estas características, sí se puede. Y aparte, vos has sido un defensor de la categoría de Estado para el cercano Oriente Antiguo y lo has fundamentado en toda tu trayectoria, ¿no? Ahora, justamente, estamos en una coyuntura donde esa categoría comienza a discutirse, pero no desde las críticas que nosotros le hacíamos antes, o que, por ejemplo, yo le sigo haciendo, sino desde otra, ¿no? Desde una cosa rara, una mezcla de anarquismo pero anarquismo capitalista y anarquismo... donde esa categoría sí hemos visto en alguna literatura, que a mí me parece interesante igual de leer y de analizar, pero sí es como un ataque constante, ¿no? Pero no a otras categorías, no sé, no se meten con clase social o algunas categorías que a veces se usan sin mucha rigurosidad, pero sí con Estado. No, voy a pedirte que elabores un poco, si querés. ¿Por qué crees primero que atacan al Estado en particular a esa categoría y no a otras? Bueno, que también tiene que ver con la modernidad, ¿no? Claro, sí. Bueno, yo creo que hay distintos puntos de partida para responder eso. Y sobre todo dos cuestiones, dos miradas críticas sobre la cuestión de si se puede usar el concepto de Estado o no para este tipo de sociedades antiguas, ¿no? Y que es, como vos decías, el principal foco de la crítica reciente, ¿no? Hay por un lado una mirada que creo que procede de la historia conceptual, básicamente esta idea de que si la palabra Estado no estaba en la sociedad antigua, entonces no se debería emplear, ¿no? Y efectivamente, los antiguos egipcios o la antigua Mesopotamia, cualquiera sea la sociedad que estemos analizando, no tenían un concepto de Estado, ¿no? El concepto de Estado es un concepto relativamente reciente, digamos, a partir de Maquiavelo, pongamos, y hasta los filósofos de la Ilustración, que se empieza a tomar de una manera más sistemática. Ahora, no se puede hablar de Estado con tiempos anteriores a la modernidad, entonces, a mí me parece que ahí la cuestión es definir cuál es la definición de Estado que uno tiene y cómo identifica las prácticas que eventualmente consisten respecto de ese concepto en el pasado antiguo. Si no las hay, ese tipo de prácticas, obviamente no hay Estado. Ahora, si esas prácticas uno las puede identificar, no veo por qué no hablar de Estado, porque esta idea de no hablar de Estado, sencillamente porque no está en el lenguaje de la situación, nos impediría de la misma manera de hablar de prácticamente todo,
porque tampoco hay un concepto de economía en el Antiguo Egipto o un concepto de política. Y obviamente creo que podemos hablar de economía o de política en el Antiguo Egipto. Entonces creo que en ese sentido hay ahí un punto de partida de una de las críticas al concepto. Se ha articulado, y acá esta es un poquito más profunda, creo yo, a cierta crítica del neoevolucionismo que arranca, vamos a decir, en los años 80, ¿no? La mirada neoevolucionista ha retomado el viejo ideario evolucionista de etapas del progreso civilizatorio, ¿no? Salvajismo, barbarie, civilización en tiempos de Morgan, bandas, tribus, jefaturas, estados en tiempos del neoevolucionismo de la segunda posguerra, digamos. Ajá. Ahora, esta idea de estado entonces quedó como asociado a una escalera evolutiva. Se ha criticado mucho la idea del evolucionismo en este sentido, la idea de que todas las sociedades recorren un mismo camino, que ese camino va de lo menos desarrollado a lo más desarrollado, más allá de la inserción social que todavía tienen este tipo de ideas en contextos mayores, ¿no? El uso más o menos permanente de la idea de desarrollarse en términos de un país, la idea de complejidad respecto de simplicidad, etc. Sin embargo, efectivamente hay una serie de críticas que se sostienen respecto de la idea de que la evolución tenga que ser algo, vamos a decir así, omnihistórico y aplicable a cualquier sociedad de la misma manera. Esto es aceptable, pero lo que ha sucedido es que varios autores, digamos, a partir de los años 80 en adelante, a partir, digamos, de las miradas más posmodernas, etc., han asociado la escalera a lo que en las escaleras son los peldaños, por así decir, ¿no? Y una cosa es criticar el contenido o el sentido ascendente de la metáfora de la escalera, y otra cosa es criticar los conceptos en sí mismos, ¿no? El concepto de jefatura, de tribu, de estado, que pueden ser más o menos discutibles, pero que en sí mismos son, vamos a decir así, otra herramienta teórica para pensar el pasado, ¿no? Yo desde ahí me sostengo, creo que en ese sentido creo que sí se puede hablar de estado, en tanto y en cuanto identifico yo en las sociedades antiguas una serie de prácticas que básicamente tienen que ver con el ejercicio del poder coercitivo, que no existen o que no son verificables en sociedades anteriores a los procesos que conducen a las sociedades que llamamos estatales, o que yo llamaría estatales. Ahora, sobre esto es interesante que en tiempos recientes apareció un libro de dos autores que uno podría marcar en cierta mirada progresista, y de alta reputación académica. Uno es David Graeber, un antropólogo que falleció hace muy poco tiempo, un antropólogo de la izquierda norteamericana, que formó parte de movimientos como Occupy Wall Street, etc. El otro autor, David Wengrow, es un arqueólogo también muy reconocido, que de hecho ha trabajado, tiene libros enteros sobre el Antiguo Egipto y sobre la Antigua Mesopotamia también. Sí, casi de lectura obligatoria. Claro, ¿no? claro. Sí. Sí, Ahora, sí. menos el del 2000, principios del 2000, ¿no? Sí, sí. El Egipto arcaico. Y un poco después, ¿no? También. Pero en este libro, Graeber y Wengrow, que se llama El nacimiento de todo, es una especie de nombre un poco irónico para burlarse de estos manuales omniabarcativos. El gesto es bonito, pero terminan también asumiendo la idea de que no hay origen para el Estado. Y el telón de fondo de la discusión de Graeber y Wengrow es que no se puede hablar del origen de la desigualdad, ¿no? Porque desigualdades hay muchas, hay muy variadas formas de desigualdad, entonces es algo prácticamente inherente a la condición humana. Por lo tanto, no se puede hablar de un tipo de desigualdad que, claro, por supuesto, ya sabemos que un gordo y un flaco son desigualdades, que un alto y un bajo son desigualdades, pero no estamos hablando de esas desigualdades cuando estamos hablando de la desigualdad social. Bueno, estamos hablando de otra cosa, claramente. Definamos primero a qué llamamos desigualdad y luego vamos a encontrar la asociación entre desigualdad y Estado. Ellos tienen ahí en ese libro una tendencia a enfocarse como alternativa, no en la idea del surgimiento de la desigualdad, sino en la idea de la libertad del ser humano, ¿no? Que el ser humano, según ellos, nació con una amplia libertad de movimiento, de disponer de su vida y de no acatar órdenes, por ejemplo, y que en cierto momento esto se fue perdiendo, ¿no? Ahora, que genera una nueva narrativa, ¿no? Porque es la idea de que había una cierta flexibilidad, fluidez, le llaman ellos, que se va como reificando, ellos llaman estancando, stuck,
De modo tal que en tiempos más recientes, que nunca queda muy claro cuándo son, las sociedades se van poniendo rígidas. Ahora, esa rigidez, una de las cosas que las explicaría son justamente la aparición de élites coercitivas, que ellos tienden a disminuir en su condición de estatal por el hecho de que disuelven la idea de que haya un origen del Estado, porque caracterizan el Estado a partir de tres grandes características y dicen que esas características se pueden dar de manera independiente unas de otras, lo cual puede ser cierto. Lo que hablamos es de la articulación de esas características. Básicamente tiene que ver con el poder del soberano, por un lado, con la competición política, por otro, y con la administración, con la información, el manejo de la información, ¿no? Uno podría encontrar raigambre diferente para este tipo de cuestiones, sí, no hay ningún problema. El problema es cuando se articulan. Y bueno, ese es el punto de la aparición del Estado. Sí, uno podría discutir así bien el tema de si no hay un origen preciso en tiempo y espacio, digamos. Pero sí, perdóname, son procesos largos, ¿verdad? En eso, claro, pero nosotros... Procesos largos. Bueno, eso es... mirá, y esto nos remite un poco a lo que decíamos antes. Nosotros trabajamos tiempos largos. La larga duración es nuestro dominio, ¿no? Es nuestro dominio. Nada es en un momento preciso. No, el Estado no surge un día, en cierta hora, en tal lugar determinado. No es que en el año 3023, el 22 de marzo... antes de Cristo surgió el Estado. No, esto no lo podemos establecer de esta manera. No hay ningún sentido en buscar una fecha precisa. Lo que uno advierte es que 1000 años antes no tenés las cosas que tenés 1000 años después, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de esto a esto? Esta es una pregunta. Es una pregunta. Lo mismo que decías vos respecto sobre la de agricultura, casi recolección, respecto de agricultura. Sí, ¿no? señor. Son grandes preguntas. Sí, una de las cosas que se me ocurre y me interesaba volver al punto de... si no encontrás alguna razón, algún rationale de por qué eligen Estado o concentran su atención en Estado y no, por ejemplo, en otros conceptos que también son modernos y también son habitualmente utilizados para el Cercano Oriente. Pero se me ocurre, por ejemplo, es cierto que el término Estado no tendría un equivalente en lenguas vernáculas, ¿no? En el caso del acadio, el sumerio, pero sí, y en el egipcio también. Sí hay como conceptos que refieren como a unidades de población, ¿no? Homogéneas, se supone, o culturalmente vinculadas o vinculadas por parentesco. Conceptos que, por ejemplo, implican una congregación bastante numerosa, incluso esparcida por un territorio también amplio, ¿no? Entonces, quizás la discusión ahí es si es posible utilizar otro término que no sea Estado para esto, que incluye, por ejemplo, una sede oficial de palacio, que para eso sí hay un término, ¿no? Claro. En Acadio, por lo menos para palacio, sí hay un término. Claro. Hay un término de Acadio, ¿no? Lo que pasa que hay... ¿Cuál sería ¿vos ves algún riesgo en eso? Es que lo que pasa, bueno, el concepto de Estado es un concepto que se ha usado para cualquier cosa, ¿no? Sí, es verdad. Es polisémico, es Eso es cierto. precisamente a donde nos Claro, lleva, ¿no? pero fíjate vos que al hablar de Estado, en el sentido que le estabas dando vos recién, se refiere al Estado como conjunto social, digamos, todo lo que entra en ese territorio organizado a partir de una serie de prácticas. Yo no tomaría esa definición de Estado, yo prefiero hablar de Estado como la dinámica coercitiva, es decir, lo que yo llamo la lógica del Estado. El riesgo, ¿no? para vos sería que perder noción de la coerción misma. Claro, yo diría, donde hay un régimen permanente, donde está explícito o implícito digamos, la presencia o la amenaza de coerción a partir de un centro que tiene vamos a decir así, la legitimidad de poder ejercerla, ahí tenemos Estado, ¿no? Para mí, este es el gran asunto, ¿no? Porque luego uno podría decir, bueno, ¿sobre qué territorio gobierna esa élite? Y uno puede incluso distanciarse de la idea de decir, el Estado es hasta acá y hasta acá no lo es, pintar el mapa de un color, ¿no? Porque a lo mejor en ciertas condiciones sí, en ciertas otras no, en ciertos momentos el Estado se extiende más o menos, pero no en términos de que ha conquistado un gran territorio o no, sino simplemente que no puede imponer ese monopolio de coerción a, no sé, a grupos, organizaciones tribales o como sea, que estén un poco más lejos y a las que no hay forma de bajarles línea. Ese tipo de cuestiones define una condición más elástica de la condición de que es estatal o no, pero que no está aplicado a un territorio en particular, ¿no? Sino a unas prácticas que obviamente tienen lugar en territorios,
pero que no están definidas a partir del territorio, sino que en todo caso construyen Estado desde la propia acción, ¿no? A mí me parece que es por eso, digo, en ese concepto, que se usa mucho, ¿no? La idea del Estado como, como el conjunto social, claro, es una idea que cruje más fácil que lo mismo cuando se habla de una jefatura también como un conjunto social o una banda. ¿Dónde están los límites, ¿no? El concepto de sociedad es un concepto bastante complejo y difícil de definir. Si el Estado va a duplicar el concepto de sociedad, en ese sentido yo le veo menos valor analítico, ¿no? Valor conceptual, que si uno lo emplea para caracterizar una práctica definida a partir de unos parámetros determinados. Perfecto, o sea, lo único que no podrías negociar nunca es la existencia de un mecanismo de coerción para definir una práctica estatal. No, pero porque ese es el axioma a partir del cual uno parte. Es decir, yo identifico eso como un mecanismo fundamental para la construcción de ese orden social nuevo. ¿Ah? Con independencia de la valoración, que es otra cosa, ¿no? Uno podría decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, o si le gusta o no, o si uno puede estar en la realidad o no, ¿no? Efectivamente, ajá, ¿no? Pero mientras exista ese monopolio legítimo de la coerción, diría Weber, tenemos un tipo de dinámicas que se construyen y que son diferentes a las que podían tener lugar en una comunidad aldeana donde el monopolio de la coerción brillaba por su ausencia, digamos, ¿no? Muy bien. Para ir cerrando esta hermosa conversación y analizando y recordando nuestra trayectoria que empezamos en el 93, ¿qué futuro le encontrás en nuestra profesión? Porque yo lo que veo es que cada vez hay más gente, toda esa gente que nombramos, que estudiantes que les han dicho esto en Argentina es imposible de hacer, no hay manera de encontrar los materiales, tampoco vas a tener profesores que te formen, etcétera, etcétera. Una vez que se enteran que sí, se muestran interesados en al menos hacer el esfuerzo inicial y ver qué ocurre, ¿no? Parece haber más gente interesada ahora que incluso en los 90s. ¿Crees que hay un futuro desde Argentina o desde Latinoamérica? ¿Y qué visión se podría aportar? La tengo yo, esa podría también aportar lo mío, pero quisiera saber cuál es la tuya. ¿Qué podríamos aportar hacia el mundo central, como vos dijiste en algún momento? Claro, mira, la verdad es casi imposible en este momento pensar el futuro argentino, ¿no? A mí me resulta, a partir de la asunción del nuevo gobierno, me parece realmente difícil pensar en el futuro argentino. Tengo una esperanza, pero no puedo pensar, la verdad lo tengo que decir, no puedo pensar con proyección a partir de un gobierno que viene a destruir la mayor parte de las conquistas sociales que en ese sentido no tenemos asegurado la viabilidad, ¿no? Exactamente. Y lo digo porque en realidad tiene que ver con los centros donde se puede hacer este tipo de especialidades, ¿no? Que son las universidades, ¿no? Los centros de estudio. Si el direccionamiento de este tipo de políticas apunta a destruir el sistema científico y universitario, estamos en un serio problema para poder alentar, pero no solamente a hacer historia antigua, ¿no? Estamos a cualquier cosa. A cualquier cosa que tenga que ver con el estudio. Cualquier cosa, sí. Fuera de eso, ¿no? Supongamos que esto es un paréntesis puntual. Pensemos en la proyección argentina, vamos a decir así, desde que nos conocimos, ¿no? Hace 30 años. Yo diría que efectivamente el futuro depende mucho, el futuro para la especialidad, ¿no? Depende mucho de la actitud con que lo enfrentes, ¿no? Digo, lo decíamos un poco al principio, ¿no? La actitud, esto no se puede hacer, termina siendo una profecía autocumplida en la medida en que uno se pare desde ese lugar y diga, esto no se puede. Uno lo asume y entonces no se puede. El recorrido, más o menos, que uno puede 30 años después demostrar en la práctica es que sí se podía, que se ha podido, ¿no? Se ha podido, incluso atravesando periodos también de mucha dificultad. Por eso digo, ¿no? Pensá en la crisis del 2001, ¿no? Exacto. Nosotros ya estábamos en el caminito. Y digamos, todas las observaciones ya más... no las preliminares que mencionaba recién respecto de la dinámica política de Argentina, sino las que tienen más que ver con ese mecanismo desalentador más en torno de la utilidad práctica de la situación y de la viabilidad, me parece que son cuestiones muy fácilmente discutibles, o por lo menos que hay que poder dar esa discusión. Quiero decir,
En cuanto a la utilidad práctica, uno podría decir, bueno, efectivamente uno podría suponer que no tiene ninguna utilidad. En ese sentido, debería ser como no tiene ninguna utilidad cualquier otra reflexión sobre las humanidades. La idea de la utilidad es una idea muy venenosa, ¿eh? Porque lo que estamos haciendo es, en todo caso, construir reflexión, construir pensamiento, construir intelectualidad, construir una serie de cuestiones respecto a las cuales Argentina se ha caracterizado y mucho a lo largo por lo menos de buena parte de su existencia como país, en nuestro propio país y en el resto del mundo. Lo de los premios Nobel puede ser una anécdota, pero también es un ejemplo. Eso por un lado. Respecto de la crítica, cuando viene de pares de otras disciplinas, yo lo que diría es esa vieja frase que yo suelo repetir de Borges, que dice, como si los argentinos solo pudiéramos hablar de orillas y de estancias y no del universo, ¿no? ¿De quién es el universo? ¿Es de los gringos el universo? ¿Ah? Porque nosotros podemos hacer historia argentina perfectamente. Y bienvenidas millones de estudios sobre historia argentina. ¿Y quién va a hablar del universo? ¿Eh? ¿Quién puede hablar de los egipcios? O por lo ¿Solo menos los egipcios contemporáneos? Sí. Y da la impresión de que se estudia en los centros fundamentales de Europa y Estados Unidos. ¿Ellos solos pueden hacerlo? ¿Ellos son los dueños de ese pasado? Bueno, este es un problema que no es un problema menor, es un problema político. Es un problema de dónde nos queremos parar respecto del ser intelectual, y lo digo en el sentido más positivo de la palabra, respecto de lo que se puede hacer en cualquier parte del mundo. No sé qué pensás vos. Lo que pienso yo al respecto es que hay que hacer el esfuerzo por responder las grandes preguntas. Y las grandes preguntas tenemos la suerte de tenerlas básicamente en nuestro campo, en nuestro campo de estudios. Las grandes preguntas de la historia humana están ahí. Sí. Y más si nos tomamos la libertad de ir un poco hacia atrás, ¿no? O sea, mucho antes del 3000 antes de Cristo, que es donde oficialmente se dice que empieza el cercano Oriente Antiguo. Para mí empieza mucho tiempo antes. Y de nuevo, hay que hacer los esfuerzos, hay que animarse y hay muchos beneficios en esto y muchos gratos momentos. Sí. No hay solamente miradas torcidas o miradas desalentadoras de parte de los colegas. Hay muchas que son, muchacho, hace el esfuerzo, ¿no? O muchacha. Yo creo que sí hay que hacerlo y por eso estamos hablando de esto acá. Exactamente. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho la visita. No, un gustazo. Y esperemos tenerte por aquí pronto. Por supuesto, acá estaré. Bueno, y esto fue el primer encuentro del ciclo de conversatorios del Centro de Historia Profunda de los Mundos No Modernos en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Los invito a seguir disfrutando de los nuevos contenidos que pronto habrá aquí.